Muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Buenas noches, saludarlos. licenciado. Hola, licenciado. Buenas noches. Es, Buenas noches, Lick. buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick Cadirán. Buenas noches. Bueno, jóvenes, vamos a ir inicio a la clase, vamos a continuar con lo que teníamos pendientes. Estamos todavía hablando del trámite de la intervención de un tribunal de conciliación y efectivamente pues nos quedamos nosotros en la parte del 394. ¿Qué es lo que quiere decir el 394? Ya lo habíamos analizado, pero nada más vamos a recapitular ahí algo, ¿sí? Y es lo siguiente. En el del artículo 394 del Código de Trabajo establece que si después de la conciliación no se llegó a ningún arreglo, ni tampoco hubo compromiso de ir al arbitraje, nosotros, ya sea patronos o trabajadores, tenemos 24 horas para pedirle al juez de trabajo y previsión social que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Este pronunciamiento tiene que esperar antes de nosotros tomar la decisión de ir a la huelga o los patronos de ir al paro. Dice el pronunciamiento que el tribunal, el juzgado, va a dictar el auto, pero va a quedar sujeto a que el mismo a dos circunstancias. Primero, que no puede tomar una decisión definitiva, sino que según el segundo párrafo, le toca esperar y consultarlo. La relación que emita la tiene que consultar obligadamente a la sala jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, quien hará el pronunciamiento definitivo. Entonces, por favor, tenemos eso. El tribunal va a emitir sus sentencias bajo reserva. ¿Bajo reserva de qué? Que tiene que consultar a la sala, quien es la que va a resolver en definitiva sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. ¿Sí? Pero hay otro requisito que hay que llenar. Exactamente el contenido del artículo 241. Si es huelga o 246 si es paro. 241 si es huelga. Que cumpla con el 239, que agote el trámite de conciliación y que precisamente sea apoyado por la mitad más uno del total de trabajadores que laboran en la empresa. Y si es paro, nos vamos al 246. ¿Quién de ustedes me puede contarle lectura al 256? Por favor, Daniel. Buenas noches, licenciado. Artículo 256, dijo. 46. 46, perdón. Artículo 246. Con mucha pena, El pero... paro, Gisela, ¿tenés encendido tu micrófono? Ahí estamos. el paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245 y 241, inciso B, y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que éstos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para las partes. Durante este periodo, este aviso se debe de dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Daniela. Ahí termina el artículo, licenciado. Ahí estamos. Bueno, pensé que... Bueno, vean pues. Entonces ya estamos. Regresamos a 394. Entonces ya estamos que es la sala la que va a tomar la decisión definitiva. Luego dice que el secretario del tribunal va vía telegráfica, únicamente va a notificar la parte dispositiva de la resolución. Claro, ya le estoy hablando de la sala, ¿verdad? Que es a cada parte de la Inspección General de Trabajo y también a la Policía Nacional Civil para mantener el orden, ¿sí? Vean, esta parte final de que está en el código es un poco extraña porque está hablando, venimos muy bien,
pero creo que era un artículo adicional que debería haberse aportado y hablar sobre la huelga que nosotros practicamos de hecho. Vean, nosotros somos trabajadores ¿de qué? De distribuir a la guatemalteca. Y ya no soportamos más el abuso, la falta de pago de salario, tantas cosas. Entonces decidimos ir directamente a la huelga de hecho. No le damos ningún procedimiento, ni siquiera tenemos solicitud, sino que paralizamos labores, efectuamos el paro en la empresa, nosotros nos declaramos en huelga, pero es una huelga de hecho porque no ha sido declarada legal. Entonces, para que esta huelga que nosotros los trabajadores practicamos se vuelva ilegal, el patrono tiene la obligación de solicitarle a un juez. La legalidad o ilegalidad de una huelga que nosotros tomamos de hecho no la puede hacer el patrono, tiene que solicitarla a un juez, ¿sí? Y ya el juez, pues, en caso dirá que es ilegal la huelga, dice que primero, que no se nos va a olvidar porque es pregunta de examen, que esta huelga de hecho, el patrono tiene derecho a intervenir, a acudir precisamente a un juez de trabajo y previsión social a través de un incidente. Y estos incidentes tienen una peculiaridad, que su periodo de prueba va a ser únicamente de 5 días. Claro, igual procede en el paro, pero estamos hablando concretamente de la huelga, ¿sí? Entonces estamos, la huelga mantenida de hecho, ¿sí? Acordada y mantenida de hecho por los trabajadores o el paro por parte de los patronos, facultan a cualquiera de las dos partes a pedirle a un juez de trabajo y previsión social por la vía de los incidentes que se declare ilegal el movimiento, ¿sí? Y únicamente va a existir un periodo de prueba de 5 días. Es excepcional, no es común en todos los incidentes, ¿sí? Bueno, ya resulta que ya tenemos nosotros y declarado legal. Dice el artículo 395, si no hubiera arreglo o no se hubiera suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozarán de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala, porque fue la sala la que emitió la resolución final, la definitiva, confirmando, pronunciando del juez. Pasado este término, sin haberla declarado, deben de acudir al arbitraje obligatorio. Ojo a ese arbitraje obligatorio. Igual regla rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días y comenzará a contar de lo que dice el artículo 246, ¿sí? Que ya le dimos lectura, ¿sí? Bueno. Vean lo interesante entonces. Ya nosotros tenemos que, el juez dijo que la huelga es declarada legal. Tenemos 20 días para estallar, para declarar la huelga. Si nosotros en esos 20 días no la declaramos, todavía el conflicto lo podemos resolver. ¿A través de qué? De un arbitraje obligatorio. Significa ir a otro tribunal, siempre integrado en la misma forma como se integra el Tribunal de Conciliación. Pero no termina, todavía nos queda esa alternativa. Nosotros por algunas circunstancias se nos fueron los 20 días y no nos declaramos en huelga. Y en caso de los patronos, pues va a ser 6 días. Bueno, ya estamos nosotros con esa alternativa, pero vean lo interesante. Artículo 396. Bueno, ahora ya estamos en huelga nosotros, pero queremos que nos resuelvan el conflicto. ¿Y cómo vamos a resolver si no estamos pidiendo nosotros una sentencia? Entonces dice la ley que tenemos que acudir nuevamente al juez respectivo a pedirle. O sea, el juez que está conociendo el conflicto colectivo de carácter económico y social, a pedirle que se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga. Artículo 396 del Código de Trabajo. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declara la huelga del paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes puede pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento, para los efectos que indica el artículo 242 y 252. Estamos hablando de la huelga legal y ahora estamos hablando de una huelga justa o injusta. Exactamente. ¿Por qué? Ya fue declarada legal, cumplimos todos los requisitos, ya nosotros declaramos que la ley nos permite, pero la resolución del conflicto se la vamos a pedir al juez. Señor juez, ahora pronúnciese
Si el movimiento nuestro es justo, es injusto. Veamos qué es el artículo 242 y 252 si fuera paro. ¿Quién nos apoya con esto? Alguien que me apoye con el 242 y alguien más con el 252. Vamos, por favor, Edgar. Y Ever. Bueno, 242 Edgar y 252 Herbert. Artículo 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho al salario doble. Si la huelga legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que dure la huelga y los que hubieren laborado no tendrán derecho a salario doble. Pero sí te habla del doble salario, Edgar. ¿Qué manda? Léete, hay una parte que dice que si por naturaleza del trabajo se tiene que elaborar, habla del doble salario, ¿no? Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones Léete, deban laborar durante el tiempo que dure la huelga, tendrán derecho a salario doble. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar ahorita de la huelga y después vamos a pedir a Herbert que nos lea el otro. Bueno, jóvenes, vean pues, nosotros ya tenemos el conflicto, le estamos pidiendo y declararon justa la huelga. Los efectos de una huelga justa está exactamente en el artículo 242. Nos tienen que pagar salarios caídos y vean lo importante. Van a ver las posibilidades económicas cuando nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, incremento de salario o algún tipo de bono. Pero eso es importantísimo, un dictamen técnico económico del Ministerio, que es el que lo va a establecer. Bueno, miren, pues vamos a analizar ahorita el 242. Lo vamos a solo una parte. Ahí habla de que dice que aquellos trabajadores, imaginemos que Daniela trabaja en la empresa, pero por las funciones que ella ejecuta, no puede dejar de laborar. Todos nosotros estamos en huelga, nosotros no estamos trabajando, estamos holgando, pero resulta que Daniela por la naturaleza tiene que trabajar. El efecto que le produce a Daniela por trabajar, aun cuando nosotros estamos holgando, porque no le permite sus funciones de desamparar el trabajo, dejar el trabajo, dice que el efecto es pagarle doble salario. Es el único caso que van a encontrar en el Código de Trabajo ustedes del doble salario. Por esa pregunta se la voy a hacer, pero no en este parcial. Se la voy a hacer para el final. No sé si está por ahí Eric para que me fuera apuntando esto. Bueno, se la voy a hacer al final. Bueno, estamos con eso. No quiero que nos confundamos con lo que dice el artículo 159 del Código de Trabajo, que efectivamente nos está mandando a una indemnización. Ese es el trabajo a domicilio. Y nos manda efectivamente uno de sus párrafos. Si quiere, veámoslo de una vez. Habla de una indemnización equivalente al salario doble, pero está hablando de una indemnización, ¿eh? No está hablando del doble salario que habla acá. Vamos a ver, 159. Vamos a ver, por acá lo tenemos. 156, 161, 159, ¿sí? En el segundo párrafo, el patrono que infrinja esta disposición debe ser sentenciado a pagar una indemnización a cada uno de los trabajadores equivalente al doble de los salarios que haya dejado de percibir. A todos los trabajadores. Es otro, pero es una indemnización.
No, allá lo que estamos hablando, Daniela laboró y le toca el doble salario. Es una cosa diferente. ¿Eh? Entonces ya estamos. Veamos aquí, es el 252. Herbert. Buenas noches, Lic. Artículo 252. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injusto cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrono. Vean, esos son los efectos precisamente de la justicia o la injusticia de una huelga o de un paro. ¿Sí? Este pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. Para el efecto, podrá pedir a las partes las pruebas que considere necesarias y si lo estima oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Si se dieron cuenta, en el 242 nos está hablando, sí, la parte económica tienen que ver, la empresa tiene las posibilidades. Este dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social es clave para ver, establecer si la empresa tiene las posibilidades de podernos dar un incremento salarial o bien algún bono que le estemos pidiendo. Si yo le preguntara, acuérdense que este dictamen se llama Dictamen Técnico Económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. No se llama ni técnico ni económico, sino se llama técnico económico, ¿sí? Y pues luego habla ahí de que debe rendirlo dentro del término de 10 días solicitado, todo ello sin perjuicio del derecho que le corresponde a las partes de aportar pruebas que estimen pertinentes. Calificada de justo una huelga o de injusto un paro, el juez debe tomar las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242 si es huelga y 252 si es paro. La resolución debe contener razón que la fundamenta, término del cual debe nuevamente reincorporarnos a las actividades de los trabajadores, prestaciones que el trabajador debe conceder en caso de huelga, obligación del patrono pagar salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando, en el caso que el patrono se negare a otorgar prestaciones indicadas en el inciso C dentro de este artículo. Los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiéndose en caso de negativa patronal acudir a la vía ejecutiva, sin perjuicio de los demás derechos y en los casos que el Código otorga a los trabajadores. Las demás declaraciones que el juez estime procedentes. Calificada de injusta una huelga y de justo un paro, esto ya beneficia al patrón. El juez debe proceder en el primer caso, o sea, de una huelga injusta, en la misma forma que indique el párrafo anterior, en lo que sea procedente, a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el 242, último párrafo. Y en el segundo caso, debe autorizar expresamente al patrono para que ejercite el derecho que le concede el párrafo tercero del artículo 252, todo sin perjuicio de las responsabilidades penales en que será incurrido. Miren qué interesante, porque el 242 está hablando en este efecto que la huelga fue declarada injusta, no nos va a pagar a nosotros el tiempo que holgamos, ¿sí? Y en el 252 lo que está indicando es de que le va a conceder el derecho, el derecho creo que es el de podernos despedirnos sin responsabilidad de su parte, ¿sí? Con eso ya terminaríamos nosotros lo que es la conciliación. Ahora nos vamos al arbitraje. ¿De dónde nace el arbitraje? El arbitraje puede nacer de dos formas, ¿sí? Potestativamente y obligatoriamente. Potestativamente porque las partes así lo decidimos y obligatoriamente porque así lo dispone la ley. ¿En qué caso lo dispone? Bueno, lo vamos a ver. Primero, dime, Sofía. Solo déjame ver aquí que voy a ingresar un par de compañeros que quieren.
Digo yo que quieren estar en la clase. Lick, gracias, perdón. Quería solo preguntar para no perderme. Es en todavía hablando de la huelga legal. En el inciso E, es ahí donde el juez pues está obligando, en el caso de que son los trabajadores los afectados, a que pues ellos hicieron unas peticiones, ¿verdad? Que es ahí donde se le obliga a cumplir al patrono con ellas o no. No, mira, donde se le obliga es cuando la huelga es declarada justa. Si es declarada injusta, no. ¿Sí? Si es declarada justa, sí. Tienen que pagarnos el tiempo que holgamos y todo lo demás que estamos nosotros exigiendo. Ah, bueno. Pero si se declara injusta, no. Injusta no, porque ahí tiene razón el patrón, ¿no? O sea, no tiene plata como para pagarnos. ¿Sí? Sí, gracias. Vamos ahí. Por eso es tan importante el examen técnico. Vamos a ingresar a este Dani que... Bueno. Entonces vamos ahora, porque este es interesante, ¿sí? Fíjense pues, esta participación de un tribunal de arbitraje no es aislado. Nos estamos viniendo del 377, planteamos el conflicto de carácter económico-social, terminamos la conciliación y fíjense que acuérdense que el tribunal de conciliación dura 15 días, pero no emite sentencia. Lo que emite es un informe. Lo que ahora nos queda a nosotros de aquel conflicto que participamos son nada más buscar una sentencia colectiva, un laudo arbitral, una sentencia arbitral a través de un tribunal de arbitraje que está integrado por un juez, 2 vocales, un representante de trabajadores y uno de patronos, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta definición que tiene Guillermo Cabanelas. Es toda decisión dictada por un tercero con autoridad para ello, en una cuestión o asunto, integrando para ello un sistema de obtener justicia sin recurrir a medidas extremas, pero ateniéndose al derecho o justicia. Lo que quiere decir aquí, señores, el arbitraje, si nosotros decidimos si es el arbitraje potestativo obligatorio, señores, definitivamente nosotros no vamos a ir a la huelga, salvo que se incumplan los convenios que hemos pactado, ¿sí? Su naturaleza jurídica de el tribunal de arbitraje, como contrato y como jurisdicción limitada. Como contrato en 2 aspectos. Cuando ha surgido la controversia, las partes deciden renunciar al litigio para someterse a una decisión arbitral. Ese se le llama contrato de compromiso. 2. Cuando no exista litigio y las partes tienen una cláusula en el derecho común de someter los conflictos a una decisión arbitral. Esta materia, la verdad, en Guatemala no se puede dar porque nosotros en derecho común no podemos pactar absolutamente nada. Como jurisdicción limitada, dice, es la que adopta nuestra legislación vigente y que las decisiones de los conflictos colectivos de carácter económico-social deben de resolverse por resolución judicial. Estas potestades, alguien que me las lea, estas se las voy a preguntar no en este examen, sino en el final. Lo del doble salario, y esto se lo voy a preguntar al final. ¿Quién me lee estas potestades jurisdiccionales? ¿Quién nos apoya? Por favor, Sofía. Potestades jurisdiccionales. La primera, notio. Facultad de conocer una cuestión litigiosa determinada. Vocatio. Potestad para obligar a las partes a comparecer a juicio. Coertio. Potestad para emplear medidas de fuerza para el cumplimiento de las resoluciones dictadas en el proceso sobre las personas o cosas. Judicium. Potestad que tiene el juez para dictar sentencia, poniendo fin a la controversia. El executio. El poder de imperio para el cumplimiento y agotamiento de las resoluciones judiciales mediante el uso de la fuerza pública. Muy bien, bueno. Procedencia de clasificación. Para no confundirnos, creo que nos vamos directamente vamos a ingresar aquí a la compañera. Nos vamos a ir directamente al 397, ¿sí? Vean, pues.
Dice, el arbitraje procede. Estamos en el artículo 397. ¿Cómo procede? Potestativamente y obligatoriamente. ¿En qué casos procede potestativamente? Cuando las partes así lo acuerden, antes o inmediatamente después del trámite de la conciliación. Esto lo dice nuestro código. B, cuando las partes así lo convengan, una vez se haya ido a la huelga o al paro de calificados legales. Fíjense que en el primer caso, nosotros decidimos en el planteamiento del conflicto, antes de presentarle al señor juez nuestros pliegos de peticiones, podemos acordarlo con el patrono, que definitivamente, miren, no nos vamos a poner de acuerdo, señor patrono, entonces, ¿por qué no? Vamos a evitar todo lo de la conciliación, vamos a evitar el derecho que nosotros tenemos a huelga y nos vamos directamente al arbitraje. ¿Estamos bien? Ni plantean el conflicto aquella del 377, ya no lo plantean, sino que deciden someterlo ya directamente al tribunal de arbitraje. Y la otra es ya después del trámite de conciliación. Bueno, terminaron los 15 días y aquí donde dice, es una vez agotado cualquiera de las partes, puede pedir al juez sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento. Ahí es donde nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, decidimos ir. No vamos a discutir si es legal o ilegal la huelga, sino que decidimos someterlo a una sentencia arbitral. En esos dos casos es potestativamente. Veamos en qué casos es obligatoriamente. Dice, en los casos en que una vez calificado como legal o legal una huelga o paro, transcurre el tiempo y correspondiente no se ha realizado. Bueno, lo que yo les decía, 20 días para ir a la huelga, pero se fueron los 20 días y no fuimos a la huelga. Nos queda únicamente buscar una sentencia colectiva o laudo arbitral o sentencia arbitral a través de la intervención de un tribunal de arbitraje y esta se llama obligatoriamente. Se nos fueron los 20 días y al patrono se le fueron los 3 días. Solo nos queda el arbitraje obligatorio. 2. En los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243. No. Por favor, ahí hay que hacer una corrección porque ese artículo no tiene el inciso D. Solo tiene A, B y C. Y se refiere exactamente a los servicios públicos. En este caso, los servicios públicos, los trabajadores no pueden obligadamente, aquí no están ellos hablando del planteamiento del 377, sino que directamente se van a un tribunal de arbitraje, porque la ley los obliga, porque son servicios públicos que no se pueden detener. Usted, como lo vamos a ver cuando hagamos la huelga del 243, pues ahí lo vamos a leer. Pero solo tiene inciso A, B y C, no tiene ya el D. Y el tercer caso. El tercer caso es cuando efectivamente nosotros hablamos sobre la calificación de la legalidad o ilegalidad de la huelga. Y vean qué interesante. No se cumplió con el 241 que la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa nos apoyaran. Lo que la ley dice es que como no nos apoyaron, entonces ahí procede, no terminamos el conflicto. No porque no nos apoyaron terminar el conflicto, no señores. Lo que dice el inciso C del artículo 397 del arbitraje obligatorio dice, si no tenemos esa mayoría, nos queda el arbitraje obligatorio. O sea, el planteamiento del 377 lo vamos a resolver en una sentencia colectiva porque no nos apoyaron la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa. ¿Sí? Ahora dice, en el caso del inciso B del arbitraje potestativo, regresemos al inciso D del potestativo, ¿sí? Cuando las partes así lo convengan, una vez se haya ido a la huelga o al paro, calificados de legales. En ese caso es. En caso del inciso B, el arbitraje potestativo, las partes al acordarlo, deben nuevamente de activar su trabajo. O sea, debemos de reincorporarnos nuevamente. Fíjense que estábamos holgando ya, porque ya estaba declarada la huelga, era legal, y nosotros ya estábamos, ya en esos 20 días la declaramos y ustedes la estamos holgando. Pero como estuvimos de acuerdo con el patrón, que íbamos a buscar una sentencia colectiva, entonces la ley dice, señores, como ustedes ya tomaron una decisión de buscar una sentencia colectiva o laudo arbitral, entonces vamos a hacer algo. Entonces ustedes que estuvieran suspendidos las labores porque estaban en huelga con su derecho, van a reincorporarse nuevamente a sus labores. Y dice la parte esa, así para hacerla comentada,
Dice que entonces deben de las partes demostrarle al señor juez que efectivamente ya las actividades nos incorporamos a eso, y si no, pues el juez lo puede verificar. Ese es un requisito esencial para que se cumpla precisamente el arbitraje potestativo del inciso B, cuando nosotros ya estamos en huelga y tomamos la decisión con el patrono de someterlo a un arbitraje. 398, ¿sí? En el 398 vamos a hablar exactamente del arbitraje potestativo, ¿sí? En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, designando además 3 delegados de cada parte con poderes suficientes para argumentarlos de conformidad con el contenido del artículo 409. El 409 lo que nos habla de las representaciones, pueden ser los parientes dentro de los grados de ley, los dirigentes sindicales, otros compañeros, señalando lugar para recibir notificaciones y en caso no llenaren los requisitos, el juez ordenará subsanar la omisión. Bueno, vean, en el potestativo, aquí estamos en el potestativo, claro, el potestativo es lo que nosotros ambas partes decidimos, todo lo que quiere el tribunal de arbitraje, señores, díganme en qué puntos se pusieron de acuerdo y en cuáles están en divergencia, para que nosotros planteemos desde ese ángulo, no lo podamos ver. Pero resulta que la solicitud del arbitraje no llenó los requisitos, dice que el juez va a ordenar que subsanen esos requisitos. ¿Se recuerdan que en la conciliación no? En la conciliación el juez de oficio debe precisamente subsanar los requisitos y darle trámite inmediatamente a la petición. Pero acá sí manda a subsanar. En los casos de arbitraje obligatorio, que es el otro caso, el juez convocará a las partes y levantará el acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. En ambos casos, pues ellos quieren tener los elementos para poder juzgar. Bueno, y ahora sí pasamos, ¿cómo se integra? Bueno, llenados todos los requisitos anteriores, el juez, que es el que preside, va a pedirle, va a integrar, va a llamar y dice, señores vocales, representantes, patronos y trabajadores, incorpórense, y eso lo va a hacer en un plazo de 24 horas. Ya se planteó el arbitraje potestativo obligatorio, el tribunal, el juez tiene la obligación de integrarlo en 24 horas, después de que recibió precisamente la decisión de que sea un arbitraje, ya sea potestativo o obligatorio. ¿Se recuerdan que cuando vimos conciliación se integra 12 horas después de la petición? Aquí se integra 24 horas después de haber cumplido con todos los requisitos que hemos visto hasta este momento. Impedimentos y excusas y recusaciones. Dice que le es aplicable el 383. El 383 es específicamente que si usted conoce de usted como miembro del tribunal de arbitraje, dice, bueno, tengo impedimento, tengo excusa, tengo recusación, por lo tanto lo tengo que hacer ver. Si usted no lo hace ver hasta posteriormente, sabe que le van a aplicar una corrección disciplinaria que se la impone una sala de trabajo y previsión social y su derecho de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Será motivo de excusa para que los vocales del tribunal, será excusa para que los miembros del tribunal, imagínense a Hugo Chumil, ya integró el tribunal de conciliación, pero resulta que ahora está integrando también el de arbitraje. Ese es un motivo de un impedimento, ¿sí? Y Hugo lo tiene que hacer ver. Si no, por supuesto, le van a aplicar las sanciones de la corrección disciplinaria. Pero vean qué interesante el segundo párrafo. ¿Será motivo de excusa para los vocales del tribunal el haber conocido el mismo asunto en conciliación? Bueno, resulta que Hugo ya había conocido en conciliación, pero ¿puede o no puede conocer Hugo? Fíjense que sí puede, claro, pero dice, pero puede ser allanada por los delegados de ambas partes. Resulta que representantes del patrón de trabajadores dijeron, bueno, señores, nosotros estamos conscientes que Hugo conoció en conciliación, pero también admitimos que pueda conocer ahora en arbitraje. Si los dos delegados de ambas partes están de acuerdo, entonces Hugo puede integrar
el tribunal de arbitraje. La regla general es que no lo puede hacer, pero si ambas partes están de acuerdo, te puede quedar. Sentencia, bien. Vimos que en conciliación no hay sentencia. Hay una recomendación, hay un informe, pero aquí sí hay sentencia. Vamos a ver primero en qué momento es competente. Igual que el Tribunal de Conciliación es competente después de haber conocido todas las excusas, recusaciones e impedimentos, después de eso ya se declara competente. Artículo 401 del Código de Trabajo. Una vez resueltos los impedimentos, ¿sí?, que se hubieran presentado al Tribunal de Arbitraje, se declarará competente. Y vean, y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Aquí hay sentencia. Aquí hay una sentencia, si usted le quiere, hay quien le llama sentencia colectiva, hay quien le llama laudo arbitral, hay quien le llama sentencia arbitral, fallo arbitral. No importa cómo usted lo quiera denominar, lo interesante es que aquí sí hay una sentencia, ¿sí? Hay una sentencia. En el Tribunal de Conciliación solo hay un informe, ¿sí? No. Aquí, y el procedimiento, vamos a ver, pues entonces, ¿qué procedimiento tiene todo el arbitraje? ¿Sí? Dice, artículo 402 del Código de Trabajo. El Tribunal de Arbitraje, dentro de los plazos previstos en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o comparecencias conjuntas, haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 388. Interrogará personalmente a patronos y trabajadores en el conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio, solicitó de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba. Y si lo considera oportuno, recabará dictamen técnico-económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna o algunas de ellas. Ese es precisamente el trámite, el procedimiento que se va a dar a cabo. Pero ¿qué dice el artículo 388? ¿Sí? Veamos qué dice el artículo 388. ¿Ya? Si los delegados de alguna de las partes no asistieren, o una vez que se les haya sido citado, bueno, leámoslo, ¿quién me lo lee? El 388 para que nos quede claro este artículo 402. Con mucho gusto, ¿se lo leo? Por favor. Artículo 388. Si los delegados de alguna de las partes no asistieran, una vez que haya sido debidamente citados a cualquiera de los comparecientes o que se refieran a los que se refieren los artículos 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer, sin pérdida de tiempo, por medio de las autoridades de policía, e impondrá a cada uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 quetzales, según se trate, respectivamente de trabajadores o de patronos. No obstante, el tribunal puede revocar el auto que ordene la imposición de la multa, y si los interesados prueban dentro de las 24 horas siguientes los motivos justos que les impidieron en forma absoluta la asistencia, eso es todo. Bueno, ahí estamos. Entonces, para que nos quede claro de qué se refiere exactamente cuando menciona el artículo 88. El 402 es importantísimo, ustedes. Sentencia ultrapetit. Vean, lo que esto en concreto quiere decir. Siempre en el pliego de peticiones planteadas en el 377 van a haber cuestiones de derecho y otras de que son de carácter económico-social. Dice que las de carácter económico-social las deben resolver los dos vocales. Si no se ponen de acuerdo, pero lo va a resolver el presidente, que es el juez. Y las de derecho las va a resolver, por supuesto, el señor juez. Vamos a leer. Artículo 403 del Código de Trabajo. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho. Eso le corresponde al juez hoy. De las que importan reivindicaciones económico-sociales. A estas las determinan los dos vocales. Que la ley imponga o determine y que estén entregadas a voluntad de las partes en el conflicto. En cuanto a estas últimas, o sea, las reivindicaciones de carácter económico-social,
¿Cómo van a resolver? ¿Qué fue lo que vimos como generalidad? ¿Cuál es el sistema de valoración de la prueba? De acuerdo a su leal saber y entender. Miren lo que dice entonces. En cuanto a estas últimas, o sea, las reivindicaciones de carácter económico-social, puede el tribunal de arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido. Pero ¿qué es la sentencia ultrapetit? Y aún concediendo cosas distintas a las solicitadas. Solo se da este tipo de procesos. En el derecho común y en el derecho laboral, usted le va a resolver su petición, pero vean, como estamos hablando de un conflicto de carácter económico-social, esta sentencia ultrapetit es exactamente esto. Y aún concediendo cosas distintas a las solicitadas. No más allá de lo solicitado, distintas a lo solicitado. No, eso es impresionante lo que esta sentencia ultrapetit se da en materia laboral y exactamente en derecho colectivo en el planteamiento de un conflicto de carácter económico-social. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal, o sea, las reivindicaciones de carácter económico-social. Y la declaratoria de derecho al juez de trabajo. Pero si aquello no logran ponerse de acuerdo, o sea, patrón y trabajador, decidirá la discordia al presidente del tribunal. Se dejará constancia especial y por separado en el fallo, de las cuales han sido las causas principales que dieron origen al conflicto. Vean, la ley prevé de que todo esto se debe tener un historial, precisamente para que el patrón no vuelva a cometer los mismos errores y le vuelvan a plantear un conflicto. De las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro, y en su caso, de las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Recurso de apelación. Claro, si tenemos sentencia, procede el recurso de apelación. También se recuerdan que vimos que los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Y en este caso, el tribunal de arbitraje dictó la sentencia en primera instancia. Y aquí, podemos apelar. ¿Y ante quién vamos a apelar? Ante las salas de trabajo y previsión social. Y miren qué interesante. 7 días después, esta sala tiene que dictar sentencia. Artículo 404 del Código de Trabajo. En caso de apelación presentada dentro de ¿cuánto? Plazo, dijera el licenciado Alan. Dentro de los 3 días siguientes de notificar el fallo a las partes, vean, ¿en qué tiempo vamos a apelar una sentencia colectiva o un laudo arbitral o una sentencia a un tribunal de arbitraje? 3 días después. Y procede el recurso de apelación. No procede ni la revocatoria ni la reposición. No estamos hablando del área jurisdiccional. Estamos hablando que ya formamos un tribunal de arbitraje. Ya hay un juez aquí, ya hay 2 vocales. Es un tribunal reconocido por nuestra legislación. Precisamente vimos cómo se integra las publicaciones en el diario oficial, el conocimiento que hacen al colegio de abogados. O sea, todo es a través de la creación de un juzgado, de un tribunal que va a juzgar. Entonces, por eso procede la apelación, ningún recurso administrativo. Dice, de trabajo y previsión social, ¿ante quién vamos a apelar? Ante una sala de trabajo y previsión social. ¿Qué plazo tenemos? 3 días. Quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibo de los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, el cual debe adecuarse antes de los 10 días. Pero la regla general es que 7 días después tiene precisamente que resolverlo. ¿Sí? Sentencia obligatoria, artículo 405. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes, por el plazo que ella determine, el cual no será inferior a 1 año. Sanción por incumplimiento. Bueno, aquí nos da otra vez la potestad y nos a la huelga. Pero se recuerda que esta huelga usted no tiene que cumplir con el 241, aquello que apoyen la mitad más uno del total de trabajadores que trabajan en la empresa. ¿Por qué? Porque aquí estamos en el trámite
de precisamente el arbitraje, que puede ser potestativo y puede ser obligatorio. Y en el obligatorio se dan cuenta que cuando no apoya la mitad más uno, queda nada más la alternativa de que lo resuelva un tribunal de arbitraje, exactamente el planteamiento o el pliego de peticiones planteadas dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, pero también puede ejecutar. Para que no solo yo esté leyendo, sino se aburre. ¿Quién nos apoya ahí para leer el artículo 406? Si quieren lo que está en pantalla. Por favor, Catherine. Buenas noches. Artículo 406. La parte que se niegue a cumplir o que incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2.000 quetzales. Tratándose de patronos y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueren trabajadores. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir el respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución. En lo que fuere posible y el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se fije. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las resoluciones del fallo. Vean qué interesante. En el primer párrafo, primero le imponen la multa. Y en el segundo, ya el derecho a nosotros, patrón o trabajador, de poder ejecutar, o bien el derecho a nosotros de irnos a la huelga. ¿Sí? Y si son patronos, pues al paro. Artículo 407. Consecuencias del incumplimiento del fallo. ¿Quién nos lo lee? De nuevo, artículo 407. Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no pueden plantearse conflictos colectivos sobre las materias que dieron origen al juicio. Muy bien. Y viene el 408, qué interesante. Artículo 408 del Código de Trabajo. De todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Vean, fíjense que por ahí hay un artículo que dice que la inspección debería de hacer público todo esto, precisamente como procesos de investigación que nosotros pudiéramos tener y que cuando usted esté inmerso en sindicatos, esté inmerso en negociaciones colectivas, pues tuviera un buen asidero legal de todos estos fallos que emiten los tribunales de arbitraje. Lamentablemente, yo les digo, a veces cuesta conseguir, por ejemplo, mismo si yo le digo, busquemos un código de trabajo, el mejor, el que esté, que no le falte ni una coma, lo debería tener en su página el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero hoy mismo nosotros andamos viendo y comprando y decimos, bueno, y de repente usted compra uno y dice, mire, este le falta, este tiene de más, este necesita esta corrección, eso está, en fin. Pero yo creo que el Ministerio de Trabajo debería tener un código totalmente actualizado, hasta con los anexos respectivos. E igual, por ejemplo, la Oficina de Servicio Civil debería tener la Ley de Servicio Civil, su reglamento, la Ley de Clases Pasivas, el Seguro Social debería tener todas sus disposiciones legales, pero bien claras y precisas. Lo que fíjense que muchas veces hay reformas y uno quiere acudir y dice, bueno, una reforma al Código de Trabajo, ¿dónde la haríamos de encontrar? La haríamos de encontrar exactamente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Pero no la encontramos. Con los pactos colectivos, por favor, el documento que el licenciado ahora les envió es importantísimo porque vienen preguntas en el examen de ese documento. Lo que ahora aquí es una ampliación prácticamente que es parecido casi al licenciado Alan, solo aquí pues yo creo que lo único es la naturaleza jurídica de los pactos colectivos. Como institución de derecho público, ¿por qué? Porque dicen que el sindicato en el momento de celebrar el pacto colectivo de condiciones de trabajo ejerce un poder público. Y dicen que es del derecho privado porque es un acuerdo de voluntades entre patrono y entre patronos y sindicatos, o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores.
Entonces, pues se lo voy a enviar para que usted lo vea. Bueno, ya se los enviamos. Sí, ya se los enviamos, ¿eh? Y me interesa mucho el documento del licenciado Alan porque ahí tenemos algunas denominaciones que se le dan al pacto colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, vamos entonces antes de terminar, yo quisiera pedirles varias cosas. Primero, yo voy a tomar de base exactamente por el programa que llamamos de 5 puntos de zona, agentes de cambio, lo que me tiene Minor y su equipo de trabajo. De hecho, pues yo les voy a pasar a ellos un cuadro de todos los compañeros que integran esta sección para que me puedan notar ahí quiénes participaron para el derecho a los 5 puntos. Voy a confiar aquí con Minor y su equipo. Luego, por favor, la asistencia que la compañera nos está haciendo a favor, que fue una de las dificultades que tuvimos, pero bueno. La idea de la asistencia es que yo pueda apoyar a aquellos alumnos en su nota final, ¿sí? En su nota final. Estamos entonces para que esté entendido. El día del examen, si usted por tiempo, por tantas cosas, no participó en el programa Agentes de Cambio, pues no quisiera desampararlo yo con esos 5 puntos. Usted me levanta la mano y yo tengo a su examen, le voy a incorporar. Todos los exámenes están en 35 preguntas, pero a ese examen le voy a incorporar 5 preguntas más. Y vean, no son complicadas, se las puse de falso y verdadero. Entonces, por ejemplo, me levanta la mano para que yo se la pueda jugar y usted precisamente la pueda tener ahí. Si usted, Rudy, yo creo que vos viste que me hablaste, lo que yo quiero decirles es de que yo no puedo ver el control en forma individual, muchas gracias, sino que por eso Minor y su equipo de trabajo me están haciendo ese favor, porque para mí es sumamente complicado y no quisiera fallarle a aquellos que han participado. Entonces, si usted todavía no ha participado, vamos a ver. Quiero oírte, Rudy. ¿Qué más hace, Rudy? Rudy. Ya no quiere hablar, Rudy. ¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿Se me asusté? Sí, Lick. Sí, Sí, lo escuchamos. Sí, Sí. se le escucha. Solo Rudy no quiere hablar. Bueno, alguien, no sé si es Rudy o alguien que me habló, que me dijo que lo ha hecho de manera independiente. Yo le quiero suplicar que si usted lo hizo de manera independiente, no sé si Minor está en... A ver, espera. No sé si fue Rudy alguien que me habló y me dijo, fíjese que yo lo hice de manera independiente. Pero yo le voy a pedir a Minor en esta clase que este compañero no está en clase, que se comunique con Minor y que Minor pueda revisar para ver si era verdaderamente lo hizo en forma individual, que lo correcto es hacerlo como vimos instrucciones, pero para poderlo apoyar, que te escriba o que mire de qué manera localiza Minor y le presente y que Minor califique para que pueda incorporarlo en ese listado. Y quedamos que si usted no está en ese listado, por favor, me levanta la mano para tener derecho a esos 5 puntos, que va a ser un examen. Le voy a incorporar una variante que tiene 5 puntos. Lo hago porque sé que muchos son trabajadores que les fue imposible hacerlo. ¿Sí? Fue imposible hacerlo. Veamos, es que unas 3 participaciones así, pues ya tienen que comenzar a estudiar sus parciales para el día lunes. Vamos a ver, ¿qué nos dice Edgar? No, es tú, Edgar, ¿verdad? ¿Quién quería hablar? ¿Ya no querían hablar? Bueno, yo quiero pedirle otro favor. El día viernes quiero que no me falte ninguno. Vamos a hacer un repaso de los puntos más valiosos a estudiar para el examen. Y yo tenía, voy a ver si hablamos un poquito de la huelga, que era un tema que yo quería terminar. Después del examen parcial creo que tenemos 4 clases, 4 clases. No sé si nos va a dar tiempo, pero yo de una u otra manera termino el programa. Yo lo tengo que terminar, que siempre es mi meta personal. A veces les he exigido tanto a ustedes que nos hemos quedado hasta noche, pero por favor, mil disculpas, no es otra cosa que yo quiero cumplir con mi obligación como docente de terminar el programa y que mientras más conocimientos sea usted, más le va a servir para la vida, ¿sí? Pues ya está entrando, como les dije, la nostalgia de que ya ustedes el siguiente semestre, pues nada más se acordarán, vendrán otros amores. ¿Qué vamos a hacer? Es la ley de la vida.
Yo personalmente también quiero pedirles de que traten, yo sé que somos la mayoría acá, pues como su servidor, fuimos trabajadores estudiantes, nos cuesta demasiado, pero por favor, por nada del mundo dejen su carrera, por nada del mundo. Esto les va a cambiar la vida. Ya en cualquier esfuerzo, en cualquier esfuerzo. Yo sé lo difícil que es muchas veces el transporte, y alguien que tiene que salir a las 8, 8 menos 5, 10, porque el bus se va y se le va a complicar la llegada a casa. Todo eso lo entendemos, se lo comprendemos. Lo que yo quiero es de que, en caso de usted, pues, que nos platique, por ejemplo, que nos diga, que nos haga saber y tenga la seguridad que nosotros lo vamos a apoyar. Lo que no nos gusta es que muchas veces la jovencita que nos está apoyando con la asistencia, Minor y su equipo, vi que Maribel y mi amigo de la MUNI también están trabajando durísimo. Es un esfuerzo extra de ellos, ¿eh? Entonces yo no siento que sea justo juzgarlos. Pues si ellos nada más me están apoyando a mí, pues están haciendo un trabajo que yo lo dejé para apoyar con la zona porque vi que algunos sí lo van a necesitar. Eso es mi intención, no es otra intención, güey. Por favor, no quiero que nos vayamos con un mal sabor de boca cuando terminemos el semestre, sino que no me gusta que le exijan a aquel que voluntariamente está apoyándolos. No, no se puede. Todo lo contrario, hay que felicitarlo porque está ocupando tiempo extra para poder apoyarlos a ustedes, para que a mí no se me escape nadie y que todos tengan exactamente su nota, de su promoción de zona y todo lo demás. Así de que no sé si vamos a alguien pregunta. Lick, Dime. gracias. Para estar segura, son los 4 documentos que están en plataforma los que entran para el segundo examen parcial. Esos 4 documentos. No he visto la plataforma, pero estamos hablando, que hablamos primero creo que de antecedentes. Tenemos algo por ahí que me gustaría que estuvieran, que son los pensamientos y corrientes del sindicalismo. Se recuerdan que vimos alguna clase de sindicación que habló vertical, horizontal, territorial. Entonces, pero no tengas pena, Sofía. El día viernes lo vamos a dedicar para eso, ¿viste? Ok, gracias. Sí, un listado me serviría para tener claridad y no perderme. Gracias. Por primera vez vamos a dejar hasta ahí la clase para que descansen y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, licenciado. Muy amable. Buenas noches. Gracias, Lick, muy amable.